y bienvenida al podcast Cuando nadie me ve. Mi nombre es María Gallardo, soy terapeuta holística y estoy aquí para acompañarte en un viaje de crecimiento personal y sanación. En este espacio daremos visibilidad y luz a temas tabús como los abortos, las largas búsquedas de ser mamá y otros aspectos importantes del desarrollo personal. Quiero que sepas que no estás sola. Aquí compartiremos experiencias, aprendizajes y herramientas que te ayudarán a encontrar la paz y comprensión en tu camino. Además, disfrutarás de experiencias personales de personas invitadas que contarán sus propias vivencias. Ellas compartirán tips, herramientas y cómo sus historias pueden conectar contigo en tu proceso actual. Te invito a seguirme en mis redes sociales para más contenido y apoyo. En Instagram y en Facebook me encontrarás como mg-terapias, en YouTube como María Gallardo y en Spotify. Gracias por estar aquí y espero que encuentres en este podcast un refugio y una fuente de inspiración. Buenas tardes. En este episodio tenemos de invitada a Joana. Ella es consteladora familiar y me apeteció mucho invitarla por su caso personal, por su mirada a través de la fertilidad, como queramos llamarlo, ese proceso de búsqueda de ser mamá que no llega o que te topas con abortos o con pérdidas gestacionales. Y quise invitarla, que ella contara su historia, cómo puede ayudarnos en estos procesos y le voy a dar paso para que ella se presente y nos explique un poquito en qué consiste lo que ella hace. Hola a todas y a ti principalmente. Gracias, María, por contar conmigo para dar un poquito de voz a lo que muchas mujeres hemos vivido en nuestra vida o estamos viviéndolo, ¿no? En este momento seguramente quizá alguna mujer que nos escucha está viviéndolo ahora mismo. Así que te lo agradezco muchísimo que pongas tu granito de arena también en dar voz y que me hayas invitado para acompañarte en hacerlo. Te cuento un poco las constelaciones familiares. Es algo que empieza a ser un poquito más conocido. Cuando estás metida en el mundo parece que todo el mundo, ¿no? Que todas las personas saben de lo que hablas, pero realmente cuando yo hablo con personas fuera del mundo de las terapias no saben qué son, ¿no? O parece que sea algo que tenga que ver con la astrología o cosas así. Y realmente nada más lejos de la realidad. Las constelaciones fueron traídas aquí en España de la mano de Joan Garriga. Él trajo al creador, a Bert Hellinger. Y a partir de Bert Hellinger se dio cuenta, porque él era un hombre pues, que había sido misionero, etcétera, él se dio cuenta que en algunas comunidades había, cuando estaban en grupo, las personas, a lo mejor había una persona que no estaba presente, pero allí se movía algo que nadie podía explicar y había como una sanación del problema o de la situación que estaban hablando. Entonces él empezó como a investigar mucho más hasta que fue dando con lo que hoy día conocemos como constelaciones familiares. Las constelaciones es una herramienta, no es hacer terapia, sino que haces trabajos de forma puntual. Yo puedo ir hoy a hacer una constelación y no hacer nunca más ninguna en mi vida, por el motivo que sea. Y en cambio puedo ir haciendo en mi vida diferentes etapas de mi vida, puedo ir haciendo constelaciones, porque la constelación nos va a mostrar aquello que está en el inconsciente. Todos tenemos el inconsciente, tenemos la parte consciente y la parte inconsciente. Los expertos dicen que el inconsciente llega a ser casi el 80% de nuestros pensamientos, ¿no? De nuestras acciones. Entonces, cuando a veces creemos que somos muy libres en nuestra vida tomando decisiones, a veces no somos tan libres porque las estamos tomando en base a ese inconsciente. Y en ese inconsciente, pues hay todas nuestras memorias familiares, ancestrales y de mis propias vivencias, ¿no? Lealtades, creencias, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando yo elijo una pareja, un trabajo, ir a vivir a un sitio, a otro, o simplemente qué desayuno o no desayuno, a veces lo estoy haciendo desde esa gran bola del inconsciente. Y las constelaciones nos muestran qué sucede ahí.
¿vale? En ese inconsciente. Entonces nos sirve para trabajar cualquier tema, relaciones con los demás, con papá, con mamá, con pareja, amigos, hermanos, relaciones conmigo misma, porque dentro de cada una de nosotras hay diferentes partes internas mías. Eh, para trabajar también síntomas de salud, siempre digo, la constelación no sana una enfermedad, pero nos va a dar también una visión de qué función trae esa enfermedad a mi vida o ese síntoma a mi vida, como puede ser la infertilidad. ¿Mm? Y también podemos trabajar con la constelación temas laborales, ¿vale? Si yo estoy en un trabajo que no puedo más o con relaciones muy complicadas con mis superiores o tengo un proyecto que no acaba de arrancar, ¿no? Pues también la constelación nos puede dar una mirada sobre esto que está sucediendo. ¿Vale? Explicar lo que es una constelación siempre digo que tampoco es fácil porque es un método muy vivencial. Entonces, siempre aconsejo quien pueda, le apetezca y quiera, que busque una consteladora, un constelador que tenga cerca y que pueda ir a ver un grupal, un taller grupal, para hacerse una idea de lo que son, porque realmente es una herramienta para mí muy bonita. Trabajamos desde el amor, trabajamos sin juicio, pasara lo que pasara, entonces es una herramienta para mí para sanar, bueno, pues muy amorosa. Así que aconsejo a todo el mundo que al menos la viva una vez y después ya está claro que no todos nos ha de gustar lo mismo, ¿no? Total. Cuando haces, yo creo que la primera vez que constelé, recuerdo que piensas, si es un grupal, porque yo fui a ver un grupal también, porque me recomendaron primero, como tú dices, porque cuando lo haces tú sola es totalmente diferente. Yo he hecho tanto grupales como Sí. individuales y ahora más, ¿no? Que me estoy formando de ello. Pero cuando lo haces de manera grupal y es la primera vez que lo haces, ves esa, yo siempre me gusta llamarlo, que no es así, pero me gusta llamarlo como una obra de teatro, ¿no? Tú ves unos personajes, un protagonista, ¿no? Que a fin de cuentas somos nosotros las que vamos a constelar y eso te muestra, ¿no? Una historia o algo que te quiere enseñar, ¿no? Entonces, yo he de decir a nivel personal que es muy sanadora y te muestra muchas cosas, aunque después es lo que tú dices, el trabajo no te libra de esa enfermedad, pero te muestra de dónde te viene y qué puedes hacer al respecto, o sea, mirarlo desde otra perspectiva y acoger esa herramienta para ir hacia donde quieres ir realmente, porque es cierto que se puede constelar todo, 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 todo. Y, y es muy bonito, la verdad que es muy bonito. Y cuando te dedicas a ello realmente piensas, ostra, ¿no? Llegar a todos esos inconscientes para hacer consciente lo que realmente no estamos viendo. Mm. Al final se trata de tomar conciencia, como tú dices, de algo que no puedo ver a simple vista. Entonces, si yo la constelación me muestra algo y eso puedo tomar conciencia en mi vida, voy a cambiar mi mirada sobre ese tema, quizá incluso mi actitud o mi manera de hacer en mi día a día. Y ahí es donde se produce el cambio, ¿no? Se produce esa sanación. Hmm. Las constelaciones son a veces, ¿no? Yo he oído la gente que dice, es que las constelaciones son magia. No, no, no es magia. Es simplemente todos estamos unidos los unos con los otros. Todo ser humano de aquí, de Gambia, de Pekín, todos estamos unidos. Entonces, cuando yo entro en el trabajo de la constelación, conecto con el campo, que desde constelaciones tú sabes, llamamos campo mórfico, ¿vale? Se crea ese campo y no es que hagamos ni vudú, ni magia, sino que simplemente se crea por esa conexión que todos tenemos, porque todos venimos desde la misma fuente. Le podemos llamar fuente, podemos llamarle Dios, energía, cada uno con sus creencias, que lo puede llamar como quiera, pero todo ser humano parte de ahí y de ahí es donde tenemos esta conexión para luego poder utilizarlas, ¿no? Y en las constelaciones se muestra claramente a alguien que no me conoce absolutamente de nada y empieza a decir cosas que me están sucediendo a mí y esa persona no me conoce, ¿no? ¿Y cómo puede ser que esa persona sepa eso? ¿No? Entonces, bueno, ahí está ese campo que nos permite contactar con esa información a través del cuerpo.
También es muy importante todo el cuerpo en constelaciones. Lo que tú dices, tanto la persona que no te conoce de nada como si lo haces de manera grupal, todas esas personas tampoco te conocen de nada. Y entonces, No, hacer de no. eso, de ese papel, ¿no? Que tiene que hacer, ese, como decíamos, ¿no? Para hacerlo más visual y más entendible para las personas que nos escuchen, ¿no? Esa obra de teatro, ese papel que le toca a cierta persona que tampoco te conoce, que tiene que hacer de algo, ¿no? O quizá, a mí también me ha pasado que aunque no participes como tal, lo que hay ahí dentro, lo que tú estás viendo, te remueve algo por dentro y arrancas a llorar sin motivo aparente porque no entiendes el por qué, ¿no? Te está haciendo esto remover. O quizá un enfado o algo, alguna emoción que se te despierta en ti y a fin de cuentas, en teoría no estás participando en ese campo, en esa obra de teatro, ¿no? Pero sí que es cierto que te remueve muchísimo y es una herramienta que es muy bonita. Entonces, ¿dónde te llevó a ti las constelaciones familiares? Eh, en tu caso personal, ¿no? Mm. Yo empecé las constelaciones por uno de mis hijos, el mayor en este caso. Bueno, creo que lo he contado alguna vez, no se adaptaba en la escuela, no había manera. Y bueno, finalmente en la escuela me aconsejaron que hiciera una constelación, habíamos probado diferentes técnicas y ninguna funcionaba, ¿no? Lo de quédate, ponte aquí, ponte allá, decirle, mira, tengo el teléfono, vamos a llamar a mamá cuando tú quieras, nada funcionaba. Entonces, desde la educación, ¿no? Consciente también y respetuosa, me aconsejaron que hiciera una constelación. Yo no había oído nunca hablar de ellas y me parecía como algo que tenía que ver más con esoterismo que con lo que realmente es, pero bueno, la ignorancia, ¿no? Y pensé que, bueno, estaba tan desesperada que pensé, bueno, a unas malas solo pierdo dinero, ¿no? Me aconsejaron también una consteladora, fui, hice una individual yo, ¿vale? Cuando salí de allí, mi pareja me preguntó qué tal, digo, es que no tengo ni idea. O sea, no sé, esta mujer ha movido unos Playmobil, pero yo, que no sé, es que no sé qué. O sea, salí de allí que no sabía muy bien qué había pasado ni qué le podía explicar. Pero al cabo de 3 días, cuando entramos en la escuela, mi hijo, en vez de ponerse en mis piernas o no soltarme los brazos o tal, se giró y se despidió de mí y se fue para adentro. Y yo me acuerdo que las educadoras y yo nos quedamos como, ¡ah! ¿Qué ha sido esto, no? Y a partir de ahí yo dije, guau, yo tengo que saber, ¿no? Tengo ¿qué pasó aquí, no? En ese momento yo estaba haciendo el primer año de terapia Gestalt y decidí cambiar. Decidí que no, que esto no, que la terapia Gestalt no iba conmigo en ese momento. Y entonces empecé a indagar sobre constelaciones, acudir a talleres, me encantaba, o sea, es que cada vez me enamoraba más de esta técnica y sobre todo porque trabaja desde el amor. A mí lo que me gusta es, la vida ya a veces es dura, nos trae momentos difíciles y hacer crecimiento personal no es fácil tampoco. Entonces, si lo podemos hacer desde el amor, pues un poquito mejor, ¿no? Entonces, a mí esto me gustaba mucho. Y bueno, decidí formarme gracias a esta vivencia que tuve con mi hijo, decidí hacer esta formación. Y bueno, en la formación, como tú también estás haciendo, pues te das cuenta de cosas, ¿no? De lealtades, herencias familiares que has ido teniendo, que tienes en tu vida. Y hay como otra mirada hacia todo en general. Yo digo que a mí las constelaciones me han cambiado porque yo antes quizá era una persona con mucho juicio, mucho, hacia mí misma, primero de todo, ¿no? Pero también hacia los demás, sobre todo, ¿no? Me podía pasar el día juzgando. Y ahora es como, bueno, a veces te sale, ¿no? La directa, ¿no? Ese programa que tienes, pero entonces enseguida es como, no, 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 no. ¿Sabes? Recapitulas, ¿no? Yo estoy aquí ahora, ¿no? Esto ya y lo puedes ir como dándote cuenta de patrones que has ido adquiriendo o lealtades que tienes y las puedes ir cambiando. Y al final solo se trata de estar mejor contigo. Siempre digo que si quieres un camino en la vida, no se trata ni de tener más dinero, ni menos dinero, ni un coche más grande, o se trata simplemente de estar más en paz contigo misma, que tú internamente, porque a mí me pasaba que yo internamente no estaba bien, siempre tenía como un vacío, como una búsqueda de algo, ¿no? Como que no me encontraba bien y echaba la culpa, pues, si al trabajo o a esto, ¿no? Vas echando la culpa afuera.
pero al final era algo mío interno, ¿no? Y entonces a mí las constelaciones me han ayudado a llenar ese vacío, a ver qué había ahí en ese vacío, porque en mi vacío había una cosa, en el vacío de otro quizá hay otra cosa, ¿no? Poder llenarlo de otra manera y estar más en paz en mi día a día, ¿sabes? Más tranquila. A veces me cuesta porque no me lo creo, porque pienso, ¿y cuándo van a venir los problemas, no? Porque para mí una creencia en mi vida, en mi familia, es que siempre hay problemas, ¿no? Hay problemas que son muy difíciles de solucionar y siempre hay problemas, ¿no? Y cuando no es una cosa, era otra, y cuando no. Entonces, cuando todo está tranquilo se puede lograr, porque al final los problemas dependen de la importancia que les demos, ¿no? Claro que hay cosas en mi vida también, pero ¿cuánta importancia le doy, ¿no? A esto, pues bueno, pues lo veo, ya me voy a hacer cargo de la manera que pueda, ¿no? O tal, o lo que sea, pero ya está. No es una montaña, es un problema que no puedo escalar y que me hundo y que no sé qué y que... Entonces, bueno, ahí yo también he podido tomarlo de otra manera, ¿no? Y ver, te ayuda a tomar a ver esas lealtades, todas esas creencias con las que hemos crecido desde antes de ser concebidos. Y venimos con ellas, pues eso, desde la concepción, cómo fue nuestra concepción, cómo fue, porque no es lo mismo que fuera una hija deseada, buscada, a que mi madre quizá la violaron y se quedó embarazada de mí. ¿No? No es lo mismo. Y no es lo mismo que durante el embarazo, pues mi madre pudiera estar ciertamente tranquila y llevando una vida, a que a mi madre se le muriera su hermano, ¿no? Durante mi gestación y ella lo pasara mal, tampoco es lo mismo. O perdiera a su marido, qué sé yo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tampoco es nacer, no es lo mismo nacer, pues cuando yo ya he roto la bolsa y mi madre dilata, ¿no? Lo ideal de un parto, a cuando me programan una cesárea por motivos de salud o por lo que sea y de repente me sacan. Bueno, todo esto se puede trabajar con las constelaciones y ir tomando conciencia de ello, ¿no? E intentar hacer esos cambios. Pero también es verdad que a veces la gente viene, a mí me ha pasado clientas que han venido a una constelación esperando que la constelación les solucione eso que ellas querían. Pero la constelación no lo va a solucionar. La constelación te va a mostrar qué sucede. Y a partir de ahí tú tienes que tomar una decisión, tomar conciencia y hacer alguna actuación seguramente. Si simplemente me miro la constelación como si fuera una espectadora y esto no va conmigo o lo que sea, no va a haber un cambio en eso. Simplemente la constelación lo muestra, pero si yo no lo puedo integrar. Bueno, a fin de cuentas es como todo. Es que hablamos de las constelaciones, pero podemos hablar en muchos tipos de terapia o muchos ámbitos diferentes, ya que si Total. no haces las cosas diferentes, nunca vas a tener resultados diferentes. Llamémoslo constelación, llamemos Reiki, llamemos cambiar de trabajo, es que da igual. Si tú no estás bien en algún sitio y tú te paras a mirarlo, ostras, pues no estoy bien en un trabajo, ¿no? No me gusta, pues porque el jefe me exige, porque no, qué sé, por dinero, por lo que sea, ¿no? Pero si no paras de quejarte y no sales de ahí, es que no va a cambiar nunca. Siempre va a ser ese mismo trabajo y siempre va a ser... Entonces, en tu mano está o cambiar o marcar unos ciertos límites o hacer cosas diferentes, ¿no? Para que todo esa energía y se cree ese movimiento. Entonces, es eso. Nos esperamos en la sociedad, ¿no? Nos esperamos que alguien, cuando recurrimos a un terapeuta, ¿no? Y nosotras que trabajamos con personas, ¿no? Buscamos desde la desesperación y que alguien nos salve el culo y nos solucione ese problema. Y a fin de cuentas, el problema lo tenemos que solucionar nosotros. El terapeuta, yo siempre digo que nosotros brindamos una herramienta para que tú cojas y puedas eh, aflojar un tornillo o cualquier cosa, ¿no? Pero es como un carpintero, un mecánico, cualquier cosa. Tienen herramientas para poder hacer ese trabajo y que posteriormente pues todo rueda mucho mejor. Y me he sentido muy identificada cuando has dicho lo de que tiene que haber problemas, ¿no? Porque es cierto, estamos tan acostumbrados a ver que todo es un problema y con esas creencias, que yo también vengo de ahí, ¿no? Que siempre han dicho que, uy, una época muy tranquila, ya verás tú cuando nos venga. Y todo desastroso, porque es todo desastroso y lo ves así. Y
te hace reafirmar lo que tú ya vienes creyendo, aunque esa creencia no sea tuya realmente, porque si nos paráramos a mirar todas las creencias que tenemos, un alto porcentaje veríamos que no es nuestra, que viene heredada de. Entonces, yo creo que mucha gente se sentirá identificada en ese sentido, pero por eso, porque vemos la cosa de una cosa así, la vemos como un problemón, y entonces un problema grande realmente es un problemón. Pero bueno, vivir en esa paz y en esa tranquilidad yo creo que es primordial, que a fin de cuentas es lo que te brindan las terapias. Si estás subida, la metáfora que yo siempre pongo, ¿no? Es estar subida como a una montaña rusa y lograr que esa montaña rusa no tenga tantos altos, tantos bajos, tantos giros por arriba y por abajo, sino que sea algo más lineal. Vaya subiendo y vaya bajando, pero sin esos desbordes emocionales. Claro que somos personas, vivimos aquí en la Tierra, todos tenemos una historia y algo que transitar, ¿no? Pero sin esos desbordes que a fin de cuentas es lo que nos lleva al límite, nos hace enfermar, nos hace estar mal y siempre con una constante agonía, ¿no? Y sí que tener momentos como de felicidad y momentos de tranquilidad, pero momentos. No es algo así más lineal, que realmente es lo que queremos lograr, ¿no? O queremos llegar a conseguir desde esa mirada. Sí. Sí, las constelaciones es un granito más, ¿no? Es algo más que yo puedo hacer para obtener un poco más de paz en mi camino, más seguridad en mí misma también, ¿no? Y pensaba cuando decías esta persona que está en ese trabajo que no le gusta y que no sabe cómo salir, muchas veces nos falta la fuerza para poder hacer ese cambio y muchas veces esa fuerza viene de papá y mamá. Y, y a veces yo puedo llevarme muy bien con mis padres, pero a lo mejor el vínculo no es lo ideal para yo poder tomar esa fuerza. Desde la mirada de la sistémica, papá y mamá son la base de nuestra persona adulta, realmente. Si yo me he criado con ellos, a lo mejor pues ellos no estuvieron y me he criado con una tía o me han adoptado, pero aún y así mi padre y mi madre biológicos son importantes y de ellos yo tomo la fuerza. Si hay unos adoptivos también, ¿eh? Pero yo de mi padre tomaré la fuerza para salir al mundo, etcétera, y de mi madre son esos primeros años de los que tomo la fuerza de nutrirme, de el amor a mí misma, el amor hacia también hacia ella, hacia los demás. Entonces, si yo ese vínculo con mi padre y mi madre no lo he podido trabajar, mirarlo, etcétera, es difícil que yo tenga fuerza en la vida para cambiar cosas en mí o en mi vida, ¿no? Ya podemos hablar de un trabajo, de un proyecto de negocio, de ser madre, de elegir una pareja, etcétera, ¿no? Había una clienta que me vino y me decía que todas las parejas le dejaban, ¿no? Ella había tenido algunas parejas y siempre la abandonaban y no había un motivo y no sabía por qué. Y buscando, bueno, hablando con ella en su historia, resulta que su padre las abandonó a ella y a su madre cuando era pequeña. Entonces, al final, ahí lo único que se está reflejando, ella no ha podido sanar con su padre ese abandono. Y las parejas la seguirán abandonando mientras ella esto no lo mire. Esto fue una constelación individual, se pudo trabajar, ella estaba dispuesta a mirarlo, a tomar conciencia y hubo un cambio después, ¿vale? Pero muchas cosas que nos suceden también a día de hoy tiene que ver con nuestras vivencias en la infancia, gestación, como he dicho antes, e infancia, porque los primeros años de vida, sobre todo hasta los 7, 8 años de vida, es donde se conforma nuestra base adulta. Entonces, si yo he sido pues una niña, pues yo qué sé, que no me han dado palabra, o he vivido en un entorno muy machista, o he recibido golpes, o incluso abusos, ves a saber, esto lo voy a arrastrar a mi vida adulta y va a haber unas consecuencias en ella de las vivencias que yo he tenido en la infancia. Por eso, muchas veces, bueno, hay como este boom, ¿no? De crianza consciente, que también es muy criticado, pero no se trata de no poner límites o no poner normas a los niños, a las niñas. Sí, claro, hay que poner límites y establecerlos, esto les da seguridad y demás. Y puede ser que un día se me escape un grito también, porque al final soy una persona, me cargo, hay estrés, etcétera, ¿no?
se trata de poner conciencia. Cuando yo pego un grito y veo la cara de mi hijo, poner conciencia y decir, ostras, lo siento, se me ha escapado ese grito. Entonces, poder decirle, ¿no? El por qué se te ha escapado el grito, por qué ha pasado esto, ¿no? Etcétera. Pero si yo pego el grito y sigo gritando, al final él se va a hacer cada vez más pequeño, más inseguro, va a tener miedo de, según qué actitudes, no vaya a ser que mi madre me grite otra vez, o mi padre, o me pegue, o, ¿sabes? Va a vivir con miedo al final, ¿no? Y la crianza consciente no se trata de no poner límites, sino ponerlos con amor, paciencia si se puede, y cuando no se puede, pues simplemente pedir perdón, que los padres sí que es verdad que somos más mayores que los hijos, pero también podemos pedirles perdón, no dejan de ser personas los niños. Totalmente, eso lo ves mucho en terapia, ¿no? Cuando estamos trabajando, porque a fin de cuentas lo que tú dices son consecuencias, es la consecuencia, la crianza de tu adulta, ¿no? De cómo lo gestionas. Entonces el otro día vi un vídeo de una persona que me gustó mucho lo que dijo, porque ella decía que tu hijo o tu hija, porque le grites, no te deja de querer, sino en la manera como te mira y cómo mira a sus superiores, porque lo mismo que te mira a ti, como madre, como padre, mirará a sus jefes, o a las personas que estén con un alto cargo, ¿no? Entonces, qué bonito es verlo Mm. así, sino que no te va a dejar de querer porque tú le pegues o porque tú le pegues un grito, sino la manera en cómo te va a mirar. Y qué importante lo que dices cuando, aunque seamos adultos, que estamos cargados, porque lo que decíamos, somos personas, vivimos aquí, tenemos emociones, hay días mejores, hay días peores, pero dentro de ese desborde emocional, ¿no? También lo que a ellos les exigimos, que pidan perdón, que no sé qué, que no sé cuánto, predica con el ejemplo, ¿no? Y si te has equivocado, le has gritado, pues cuando te sientas preparada para decirle, mira, perdón, te he gritado porque mamá o papá han tenido un mal día y lo ha pagado contigo, pero que ellos vean también eso como algo dentro de la normalidad, que somos personas y eso de no es que yo a mi madre nunca la he visto llorar. ¿Por qué? ¿Qué mal tiene, no? Ver llorar a un padre o una madre o verlo vulnerable. Solo tenemos que ser como esa superwoman, ¿no? Personas perfectas, que no cometemos errores y que si los hacemos no pasa nada, ¿no? Porque somos esos adultos perfectos. Entonces, Mm. pues para los niños es muy Sí, importante porque después lo vemos cuando somos de adultos, ¿no? Que aunque lo que tú digas, aunque nos llevemos súper, súper, súper bien con nuestros padres, que hayamos tenido una relación muy buena, pero bueno, cómo hemos sido gestados, cómo ha sido nuestro parto. Yo, por ejemplo, en mi caso fue un parto muy traumático, sí que fui buscada, pero eh, todo fue desde el miedo, desde la incertidumbre, porque yo nací, fui concebida después de 3 abortos que tuvo mi madre, ese miedo, esa incertidumbre, todo eso, ¿no? Se gestó desde ahí. Mi madre cuando dijo que estaba embarazada ya estaba bastante avanzada para que nadie le dijera nada, para no volver a eso. Entonces mi embarazo fue a raíz de ese miedo, ¿no? Y después el parto pues se alargó, salí pasada de cuentas, ¿no? Como decimos, fue una cesárea muy traumática, mi madre se puso mala, cogió virus de quirófano, yo estuve a punto de morir, mi madre también, o sea, fue como muy traumático, ¿no? Entonces, a mí me ha costado mucho poder sanar eso, porque claro, mi mayor figura en ese momento era mi madre y mi madre me faltó, pero no porque ella quiso, pobrecita, porque estuvo mala, yo estuve un mes sin estar con mi madre. Y entonces, pues claro, todo eso se arrastra y no te das cuenta hasta que haces ese proyecto sentido, hasta que haces esa constelación, hasta que se muestra todo y empiezas a como atar cabos o encontrar esas piezas del puzzle que nunca te han acabado de encajar porque piensas, ostras, ¿por qué a mí me pasa esto? Repito estos patrones constantemente. mm, Claro, a mí muchas veces me decían, sana la relación con mamá, ya, pero es que yo me llevo súper bien con mi madre. Yo tengo, el vínculo que tenemos con mis padres es muy bonito y con mis hermanos. Yo no tengo ningún problema, ¿no? Sana y venga, hacerle cartas, venga, no sé qué, y venga, hacerle no sé cuánto. Y yo pensaba, pues es que está todo bien, ¿no? Hasta que das con eso, que es lo que te digo, es súper importante el hacer ese proyecto sentido, ¿no? Y ver desde dónde fuiste concebida, cómo fue tu gestación y cómo fue esos primeros años de vida. Y para saber, ¿no? Y ponerle luz y pensar, ostras, pues claro, es por esto. claro. Si eres concebida desde el miedo y te gestan desde el miedo, seguramente también hay miedo a la vida en ti, ¿no? Abrirte realmente a la vida.
Sí, Mm. total. Es más, Y yo, yo por era ejemplo, chiquitita, era pequeñita, pequeñita. O sea, yo siempre he tenido muy claro que quería ser madre, ¿eh? Siempre, desde siempre. Eh, pero yo siempre he dicho, pero yo no quiero parir, sin saber nada, sin saber nada. O sea, imagínate, yo era bien pequeña y mi madre siempre me decía, ¿y tú qué sabrás? ¿Y tú qué sabrás? Porque era, no, no, porque eso duele mucho. Pero claro, ese dolor nunca lo había entendido, duele mucho, pero ¿cómo sabía a lo mejor una niña de 5 o 6 años que eso dolía mucho? Pero claro, en mi claro, inconsciente el dolor era que parir era, pues, perder a tu madre o estar con esa el ay, ¿no? Aunque siendo bebé, en principio, eso no te tiene por qué afectar, porque no sabes, porque no claro. sientes, porque nada, ¿no? Pero yo Sí, lo porque tengo como parece muy que, no, que los bebés, ahí parece que los está, bebés no se enteran. Al final, ahí la está, ya te información digo. queda en el campo. Sí, La información queda en el inconsciente, da igual que tengamos un mes de vida, 0, 7 años, esa información está ahí y con lo que compartes me siento muy identificada porque yo, por ejemplo, mis hijos mayores, que son mellizos, cuando nacieron fue una cesárea programada, ¿vale? También por uno de ellos estaba de nalgas y al ser mellizos, pues simplemente cesárea programada, no hubo opción. Y bueno, cuando ellos ya nacen y tal, yo tuve una hemorragia, entonces tuve que estar en la UCI 24 horas con transfusiones, estuvimos separados. Claro, nosotros al principio no estamos, mi pareja y yo no estábamos mucho en este mundo, ¿no? Entonces al final, pues bueno, vas haciendo tu vida, ¿no? Vas saliendo de ahí como puedes, te recuperas físicamente, a nivel emocional, pues bueno, vas haciendo. Pero yo recuerdo que había algo, ¿no? En mí que decía, no, no, es que yo no voy a volver a trabajar, también me podíamos permitir vivir de un sueldo, ¿no? Entonces era como, yo de momento no voy a volver porque, o sea, siempre decía, con lo que me han costado tenerlos, porque fueron por fecundación in vitro, ¿no? Con la de años que me han costado tenerlos y con lo que hemos vivido, yo decía, con lo que hemos vivido en el parto, o sea, yo no quiero estar sin ellos, ¿no? Y me costaba mucho separarme de ellos, no podía, entonces... luego, cuando llegué a las constelaciones y todo esto, sí que pude hacer un trabajo para sanar mi parto, ¿no? Como madre, ¿no? Y también su nacimiento. Y fue muy bonito, fue muy bonito. Y yo veo un cambio en ellos. Incluso puedo comparar, porque luego he tenido otra hija en la que también fue una cesárea, pero simplemente porque ya no podía más, yo estaba dilatada y simplemente la niña no bajaba al canal de parto, ella no bajaba y estaba ya 20 horas allí, no hubo manera. Y al final fue una cesárea, pero fue diferente. Ya no el hecho de que no fuera programada o tal, porque esto a veces pues médicamente no queda otra, sino por el hecho de que con ella no me separé ni un momento, ni uno. Ya enseguida estuvo encima mío, luego encima de su padre y no nos separamos en ningún momento durante un montón de años. Y yo veo cierta diferencia sutil en ir por la vida con seguridad y con no seguridad. Porque si yo cuando nazco mi madre o mi padre me toman y me acogen, el mundo es seguro y amoroso. Pero si mi madre no está, pues porque está en la UCI, porque no sé qué, al padre no se le tiene en cuenta para nada, etcétera, etcétera, el mundo es hostil, ¿no? Cuidado porque aquí, ¿no? Hemos llegado, no hay nadie, estoy solo, ¿quién me va a dar de comer? Entonces, claro, un bebé está programado para pedir comida. O sea, sabemos perfectamente por instinto que necesitamos a nuestra madre para sobrevivir. Si nos separan de ella, esto queda ahí, hay una huella, se le llama movimiento interrumpido del amor. Porque hay ese movimiento entre madre e hija o hijo, hay un movimiento que se interrumpe, un movimiento amoroso, que no se puede dar y a veces no puede ser y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de reproducción asistida, eh, parejas que son dos chicos y deciden alquilar un vientre, ¿no? Que aquí en España no es posible, entonces lo hacen fuera. Esa mujer da a luz ese bebé y enseguida lo entrega a esa pareja. Yo no digo que esa pareja no lo vaya a querer y le vaya a dar amor y lo cuiden súper bien, pero ahí hay un movimiento interrumpido hacia esa madre que lo ha gestado y esto hay que tenerlo en cuenta. Y no digo que no se haga ni que no se haga, aquí cada cual es libre de hacer o deshacer, pero
cuando tomamos una decisión tenemos que ser lo más conscientes posibles de qué esto va a acarrear en el niño. Ya no te digo en mi vida, sino en el bebé sobre todo, porque ese bebé luego va a crecer, ¿no? Es como cuando hay una donación de óvulo, de esperma, ese bebé va a crecer. Entonces va a hacer preguntas. A lo mejor si yo con mi pareja hemos hecho una donación de esperma, ¿no? A lo mejor, bueno, como somos la típica pareja heterosexual, se da por sentado o podemos llegar a ocultar que ha habido una donación de esperma o de óvulo. Pero si somos dos chicas o dos chicos, aquí, a día de hoy, la ciencia necesita un óvulo y un esperma, nos guste más o nos guste menos. Entonces, ahí no hay manera de ocultar que ha habido una donación. Mi hijo, ese niño, cuando ese bebé va a crecer, va a hacer preguntas. Entonces tenemos que estar preparados y preparadas cuando tomamos una decisión, no hacerlo desde mi necesidad y desde la desesperación, sino desde la conciencia de que esto va a tener una repercusión, si yo voy a estar preparada para dar esas respuestas cuando me las hagan, ¿no? Y desde dónde las voy a dar. Porque también me he encontrado personas que no quieren, o sea, que le tienen hasta odio a la donante. En el caso de mujeres que han sido donantes, donación de óvulos, tienen odio a la donante. Entonces, por ahí no. Es más gratitud hacia la donante. Gracias a que hay personas que donan óvulos y donan espermas, personas que no pueden, por el motivo que sea, pueden llegar a ser madres y padres, ¿no? Es más, tampoco hay que tenerla en un pedestal, simplemente reconocer que ha Claro, sido así. esa es la cosa, que no somos consecuentes y actuamos desde la necesidad o desde la desesperación. Cuando Exacto. estamos todo el tema, entramos en el tema de la infertilidad, que llevas años de búsqueda o que has tenido pérdidas o tal o cual, que te metes en una clínica y tienes que optar a, que hay muchas personas, tienen que optar a ese esperma o a esa donación de óvulo o lo que sea, ¿no? Yo siempre les pregunto a las chicas que vienen a mí, ¿no? Primero de todo, pregúntate el para qué quieres ser madre o padre. Porque normalmente es ¿por qué quiero ser madre? Porque quiero serlo. Y ya está. Claro que queremos ser madre, pero ¿para qué, no? ¿A qué precio quieres ser madre? No digo económico, que eso es otro tema, sino a qué precio lo que tú dices. Estar preparado a que ese niño o esa niña algún día te pregunte. Después, todas las consecuencias, es lo que tú dices, que ha habido, es ese trance interrumpido, si es en caso de vientre de alquiler, ¿no? Que es desde fuera del juicio, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo y con el mayor respeto y que gracias a esas mujeres que dan, o sea, que ceden su cuerpo o esos óvulos o esos espermas, muchas personas son padres y son madres, o sea, es maravilloso. Pero, ¿qué repercusión tiene ese niño? Porque si siendo de madre y de padre, o sea, biológicos, ya hay muchas repercusiones, como estábamos contando a nivel personal, imagínate cuando hay una tercera persona que entra en ese vínculo, ¿no? Que entra en ese papel y, y pueda tener, yo por ejemplo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Ese miedo a la vida, ¿no? Y ese miedo al sustento. Yo durante 8 años he tenido una tienda de alimentación sin saber muy bien el por qué. Y cuando, y cuando yo me quedaba embarazada, me pasaba con los primeros embarazos, me entraba un miedo voraz, pero miedo inexplicable a no poder alimentar a ese bebé. Era increíble. Y mi pareja me decía, pues si tienes una tienda de alimentación, estamos trabajando los dos, pero ¿por qué no le vamos a poder dar de comer? No sé, no sé, no sé, no sé. Yo tengo que trabajar más por si acaso no le puedo dar de comer a ese niño, a esa niña, ¿no? Y cuando empiezas a encajar, piensas, claro, si es que estuve un mes sin mi madre, por mi madre pobrecita, estuvo ingresada, no podía hacer nada más y estuvo al borde de la muerte y yo en incubadoras. Entonces, no lo entiendes hasta ahí, pero imagínate si es de mi madre y de mi padre, biológico, que todo en teoría, o sea, fue natural todo. Imagínate las repercusiones cuando no es así. Entonces, yo digo que lo más importante es preguntarte el para qué y a qué precio. Si tú lo tienes muy claro, tú para qué quieres ser madre y padre y a qué precio estás dispuesto a pagar, a todos los niveles, adelante, adelante, adelante. Yo creo que es un proyecto súper bonito
que yo todavía no tengo la oportunidad de vivirlo aquí, pero creo que es súper bonito y a fin de cuentas con todas las mami y papis que hablo, ¿no? Aunque sea dura la maternidad, aunque tenga momentos retadores, yo creo que es uno de los proyectos más bonitos si es lo que tú quieres realmente. Entonces, Mm, porque si no lo quieres, sí. ahí hay otros retos también. Sí, yo antes también has comentado, ¿no? Que tú querías ser madre desde pequeña y yo ahí me sentí muy identificada porque yo recuerdo también que me preguntaban ¿qué quieres ser de mayor? Y todas mis amigas, ¿no? Que si profesora o lo que fuera, ¿no? Y yo decía, yo quiero ser madre, ¿no? Pero conforme fui creciendo y me iban contando historias de mujeres que habían parido y tal, era como, porque nos encanta dramatizar algunas situaciones, ¿no? Y es como, uy, ya verás lo que duele, uy, ya verás no sé qué, ¿no? O la de puntos que te ponen, bueno, todo es como muy dramático alrededor del parto y sí que, claro, no vas ahí a pasar cosquillas, ¿no? Pero bueno, al final el cuerpo está preparado para sostenerlo, ¿no? También, entonces, bueno, hay que, bueno, medir, ¿no? O sea, siempre es como contar sin exagerar, sin meter miedo al otro, ¿no? Entonces llegó un momento que yo no quise ser madre, lo rechazaba por completo. Y sí que es verdad que luego ya, pues con mi pareja, al cabo de unos años, sí que decidimos que, vale, yo ya me sentía más tranquila y era como, sí que quiero, pero me daba miedo, me daba mucho miedo. Entonces estuvimos años intentándolo, en nuestro caso fueron 5 años intentándolo, no había manera, mucha soledad en el proceso, porque además las personas que yo conocía, mis amistades, se quedaban embarazadas de seguida, ¿no? Y había una que recuerdo que me decía, a la primera, y yo era como, ¿no? Que ella lo había conseguido a la primera. Y a mí me dolía en el alma porque yo decía, Jolín, si tú además sabes lo que yo estoy pasando y tienes que estar todo el rato ahí brindando casi, yo a la primera, yo, y a veces nos falta tacto hacia los demás, nos falta empatía, ¿no? De, vale, yo lo he conseguido a la primera, pero me doy cuenta que mi amiga está pasando esto, ¿no? Pues quizá no hace falta regodearme ni O al menos expandirme, ¿no? delante tuyo, o Tanto, al menos delante tuyo, en tu presencia, al menos sabiendo que tú lo delante. estás. Ahí está. Sí, 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 total. Exacto, exacto. Total, que cuando llegamos a la clínica, pues las opciones, como tú dices, ¿no? Tus óvulos, tu esperma, o en mi caso, como me decían que mis óvulos no eran de buena calidad, que seguramente acabaría en una donación de óvulos. Pero yo sí que la verdad que cuando me hablaron de donación de óvulos era algo que a mí lo veía como demasiado, era otra liga, ¿no? Era como, pero madre mía, ¿cómo me voy a poner yo el óvulo de otra persona en mi cuerpo? O sea, yo no sé qué hubiera hecho si hubiera llegado a ese punto, porque no me hizo falta llegar. No sé qué hubiera hecho, pero en ese momento cuando me lo plantearon fue como, yo con esto no puedo. O sea, era, no puedo. Y entonces nos dijeron, bueno, como eres joven, yo tenía 33 años, pues prueba con los tuyos y a ver, decidimos con mi pareja que íbamos a hacer 3 intentos y en la segunda in vitro se quedaron mis hijos, que son mellizos, David y María. Y yo siento que ellos vinieron a la vida de esa manera porque para mí fue el clic, o sea, a veces digo la torta más grande que me dio la vida, o el clic más grande, o no sé, para como despertar, para saber qué era lo que yo quería en mi vida, para saber a quién quería en mi vida y a quién no quería en mi vida, para aprender a poner límites. O sea, ellos han sido como unos maestros absolutos para mí de, jolín, ¿no? De despertar, de conocerme a mí misma, que hasta ese momento, pues creo que aunque había ido a sesiones de psicólogos y tal durante un tiempo, creo que no me conocía aún mucho. Y para mí fue como un gran despertar tenerlos a ellos, porque además la maternidad doble no es lo mismo que la maternidad de uno. Esto ya, también te lo digo, no es lo mismo, es maravilloso, pero es muy dura. Y para mí ellos siempre pienso, ¿no? ¿Por qué tuve que transitar aquello? ¿No? ¿Por qué tuve que vivir todo aquello? También para darme cuenta de todas las lealtades que yo cargaba porque mi miedo a parir no venía tanto, por supuesto, de mi nacimiento, que también fue bastante traumático, mi madre también estuvo separada de mí, pero entonces yo vi que yo había tenido una hemorragia y había estado con mis hijos separadas. Y mi madre también, ella tuvo otra hemorragia conmigo y también habíamos estado separadas. Entonces, cuando llegué al mundo de las constelaciones, yo vi que ahí había una repetición. Entonces vimos que una bisabuela había muerto dando a luz, de la que yo tengo una afinidad. Bueno, entonces
Cuando en el árbol genealógico hay mujeres que han muerto dando a luz, que antes era muy común, tiempos atrás, o niños que mueren al nacer, que también era muy común antes, ¿no? Era más común. Sigue sucediendo, pero a día de hoy es menos común, ¿no? Pero antes era muy común. En el árbol queda la información de que aquello es peligroso. Dar a luz es peligroso o nacer es peligroso, ¿no? Quedarse embarazada es peligroso. Entonces eso va pasando por las generaciones hasta que alguien se lo hace suyo, como fue mi caso, ¿no? Yo pues lo compré, me lo hice mío y gracias a todo lo que transité con mis hijos pude verlo, pude darme cuenta de aquello, trabajarlo y en una constelación trabajé esta repetición de la hemorragia, de la separación al nacer con mamá y tal. Y te digo, María, que al mes estaba embarazada de forma natural de mi tercera hija. Y no es algo que dijéramos, vamos a buscar un embarazo, sino que como era imposible, porque a mí médicamente me dijeron que me olvidara, que era imposible, incluso haciendo in vitro me dijeron que con mis óvulos no contara, que solo tenía un 15% de posibilidades, o sea, como que me lo pintaron todo muy mal. Nosotros al cabo de años queríamos tener otro hijo, otra hija, pero no queríamos pasar por una in vitro. Y bueno, yo estaba en este mundo, ¿no? Del crecimiento personal, de las constelaciones y pensé, bueno, si viene, viene, ¿no? Y si viene, viene, estuvo meses, la cosa así, si viene, viene. Y fue a hacer ese trabajo de constelación y al cabo de un mes estar embarazada cuando no era posible. Entonces, haber dado lugar a lo que le sucedió a esta bisabuela, ¿no? Y lo que mi madre vivió conmigo y lo que yo viví con mis hijos, toda esa repetición hizo que aquello descansara, ¿no? Y que se dejara de repetir la historia. Entonces, bueno, yo siento que viví todo aquello y he vivido otra maternidad diferente y otra concepción diferente, pues para acompañar también a las mujeres que me llegan, ¿no? Totalmente, que puedas dar luz, ¿no? Porque el hecho de que tu caso personal, que clínicamente te dijeran que no había posibilidad y que, primero de todo, retar, ¿no? A eso que no había posibilidad, que con una in vitro, aunque fuese con la segunda, pero te quedaste embarazada y tienes a tus dos niños, y después volviste a retar, ¿no? Que naturalmente pues tienes a tu otra hija. Entonces, te das cuenta, ¿no? Realmente que cuando, no sé si atreverme a decir esto, quizás es muy precipitado, pero cuando sanas y cuando das luz y cuando empiezas a mirar hacia ti, hacia adentro, las cosas se van recolocando y se puede lograr y se puede conseguir. Si es para ti, si está para ti, claro está. Entonces, qué maravilloso que tu caso y tu experiencia para poder demostrar que sí es posible, sí es posible. Sí, Y aunque no quieras ser madre o padre, yo siempre me gusta recalcar, ¿no? Que no hace falta ser madre o padre para gestar, porque tú puedes gestar un proyecto, puedes gestar por muchísimas supuesto, cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el gestar viene a ser lo mismo, tú lo proyectas, tienes un mimo, unos cuidados, y hay un parto, que el parto es cuando lo anuncias o cuando lo lanzas o cuando todo esto, ¿no? Entonces, depende de cómo sea esa concepción de ese proyecto, todo ese embarazo, ¿no? Y después ese parto va a ser o no va a ser una cosa. Entonces, que te vaya bien o no, quizá el nivel laboral también puede ser desde ahí, aunque tú no quieras ser padre o madre aparentemente de una personita, ¿no? Entonces, sanar y poner luz a eso también te puede dar luz a otras áreas de tu vida. por supuesto. Y muchas veces, este es mi caso personal, ¿no? Que yo he vivido y siempre cuando alguien me dice que está intentando quedarse embarazada, que no puede o que ha tenido diferentes pérdidas, le digo que revise su árbol familiar. Pero no solo el suyo, si yo estoy intentando esto con una pareja, pues que también podamos revisar el árbol de mi pareja, porque también puede ser que en su árbol han haya habido situaciones. Y también a veces, me acuerdo de una formación que hice específica de infertilidad, la profesora nos comentaba que ella tuvo un caso donde acudió una pareja, un chico y una chica, pues esto, que no podían ser padres, lo habían intentado, incluso tratamientos de fertilidad que no llegaban a nada, etcétera, que esto es un gran desgaste a nivel emocional, ¿no?
Entonces, ella siempre hacía una sesión primero conjunta, ¿no? Para ver en qué punto estaban, y después otra sesión con la chica y con el chico. Y en la sesión que hizo con él, al final, después de ella estar ahí hablando mucho con él y haciéndole diferentes preguntas, él le confesó que realmente no quería ser padre, que lo hacía por ella. Entonces, si uno de los dos tampoco tiene ese convencimiento 100% de querer serlo, que tú puedes sentir algo de miedo o de tal, porque bueno, es una etapa muy diferente, no sabes exactamente a lo que te vas a exponer, ¿no? Entonces, siempre puede haber cierto miedo, pero él no quería realmente. Entonces, ahí se vio perfectamente que el bloqueo de esa fertilidad venía de él, de que él no quería. Entonces, pueden ser un caso como el mío, puede ser un caso como este, o sea que cada caso también es diferente de cuando no podemos concebir. Sí que me gustaría decir que cuando estamos en ese proceso de búsqueda de embarazos y hay diferentes pérdidas gestacionales, es importante que esas pérdidas se les vaya dando un nombre. Aunque no sepamos que si hubiera sido un niño o una niña, da igual. O yo me dejo sentir que hubiera sido, ¿no? O simplemente empiezo a pensar un nombre y el que me venga va a estar bien, porque así les damos un lugar. También desde las constelaciones es importante no excluir, no ocultar a nadie ni a nada debajo de la alfombra, porque así evitamos que se repita, porque lo que se oculta se va a acabar repitiendo, porque lo que al final, cuando algo es ocultado, busca como, ¿no? El agua, cuando la Sí, metes debajo tierra, busca una salida. Pues esto es total. igual. Sí, sí, Mm, totalmente. Darle luz y darle ese nombre, ¿no? Ese espacio en tu árbol es súper importante. Y es más, yo cuando he trabajado con alguna persona, ¿no? Que quizá ha tenido un aborto, pero voluntario. O sea, ya no involuntario, sino voluntario, ¿no? Y también las invito a hacer ese trabajo porque no deja de haber habido una almita dentro de ti que voluntariamente, por vuestros pactos, por vuestras cosas, se ha dado así, pero también estuvo y también hay que reconocerlo. No hace falta ir alardeando de nada si no quieres, sino es solo el hecho de que para ti tú le des ese espacio y que si posteriormente tienes más hijos, tu primer hijo no es el que nace, que lo tienes presente, sino el que has tenido antes. O sea, tú ya tienes hijos exacto, previos. Entonces, a mí me gusta decir exacto. siempre, porque la sociedad es como que todavía no estamos acostumbrados, ¿no? A decir, sí, soy madre. Ay, ¿dónde están tus hijos? No, no tengo, ¿no? Han sido abortos. No estamos acostumbrados y para evitar según qué preguntas o según qué situaciones lo negamos, ¿no? Pero Mm, sistémicamente los estamos excluyendo, los estamos eh, apartando de algo que realmente es, ¿no? Y yo he aprendido a cuando me preguntan, ¿tienes hijos? Sí, pero no aquí, tengo en el cielo, siempre digo, ¿no? Por ese motivo, porque entonces ya hay personas que ya no van más allá. sí, Simplemente te dicen, vale, pues ya está, y se quedan así, y, pero los tengo presentes porque los he tenido y ya están. Y yo he tenido cuatro, o el primero fue de mellizos también. Cuando me ha dicho que ah, tienes dos, pienso, mira, mi primero fue de mellizos y yo tengo cuatro, o sea, sé que si en algún momento una almita decide bajar y decide quedarse, será mi quinto o mi quinta hija. claro. No va a ser mi Mm, primera. Sí yo, que es cierto que va a ser la primera aquí, en la tierra, en la que me va a hacer exacto. experimentar lo que es ser madre de manera tangible, pero yo ya tengo cuatro previos, entonces es algo que es súper, súper, Mm, súper importante. Y es sí, más, yo me he visto porque tanto a nivel personal de que yo los he tenido, pero como he dicho antes, mi madre ha tenido tres abortos y yo esos tres hijos de mi madre los tenía enganchados en mí. ¿Qué pasaba? Que yo me he estado mucho tiempo, muchos años de mi vida, que realmente no encontraba mi norte, porque era como ir cuatro personas en una. Pues claro, los llevaba como enganchados, ¿no? Y nunca acababa de entender. Y es cierto que mi madre nunca lo ha ocultado ni a nosotros ni a nada. Ella ha tenido tres abortos, lo ha dicho, pero no les ha dado su lugar, pero porque ni ha tenido la conciencia, ni ha sabido, ni nada de eso, ¿no? Y yo les he dado el lugar como hermana pequeña que soy a esos tres hermanos más mayores míos, ¿no? Entonces es súper importante, tanto a nivel tuyo personal como
a tus hijos si tienes posteriormente, o en mi caso, yo como hermana, ¿no? Que nadie le dio, mis padres no le Claro, dieron esa luz, ese reconocimiento como tal, aunque mi madre nunca lo haya tapado, nunca lo haya ocultado, pero sí que es cierto que no se hizo ese trabajo de reconocimiento. exacto, exacto, es importante. Yo en mi caso son 8 hijos, en vida 3. Y el resto, pues allí arriba, bien cuidaditos por alguna Imagínate, de mis yo ancestras. pienso muchas veces, digo, madre mía, 4 hijos. ¿Qué haría yo con 4 hijos ahora mismo? O tú como con 8, ¿no? O sea, Yo qué con bonito, 8, sí, pero qué retazo. sí, Qué retazo, sí. ¿verdad? Sí, un reto. Bueno, hay algunas influencers que a veces veo, ¿no? Que 9, 10, digo, Sí, madre mía, para mí lo más difícil, está claro que la logística, el día a día es complicado, cuanto más, ¿no? Para mí lo más difícil es el acompañamiento emocional, esa persona que está creciendo, es de lo más complicado, más que la etapa de no dormir, de levantarte, de tenerlo todo el día enganchado. Para mí esa etapa, ya te digo, fue dura, pero está siendo más difícil otros retos de acompañamiento emocional a lo que ellos se van enfrentando y tú tienes que estar ahí. Creo que es complejo, acompañar a un hijo, a una hija hacia la adultez. Y luego también te quería decir, ¿no? Que cuando hablabas de tu caso, ¿no? Tu madre, pues que sí que lo expresaba, pero nunca le dio un nombre o lo que fuera. Es que venimos de generaciones atrás que han sido vidas muy duras, sobre todo para las mujeres o para las personas que eran diferentes, pero bueno, en nuestro caso, para las mujeres. No hace tanto en España hubo una guerra civil, parece que fue hace 3000 años o que no fue en España, pero sí, fue aquí en España. Había una guerra civil no hace tantos años atrás y luego durante muchos años se sufrió una dictadura muy dura en este país. Entonces, la represión hacia la mujer también fue muy grande. Así que te digo todo esto porque si muchas veces la gran mayoría de la población había gente que no, que vivía bien, pero la gran mayoría pasó mucha hambre, mucha necesidad. Entonces, si yo no tengo un techo asegurado ni un plato en la mesa para dar a comer a mis hijos, a la familia, ¿no? No puedo permitirme el lujo de estar llorando la pérdida de un hijo, sea en el mes de embarazo que sea, o recién nacido, o a los 7 años de edad, o sea, da igual, o la muerte de mi marido, o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotras hoy día vivimos en otra generación en la que sí que podemos permitirnos mirarnos hacia adentro, mirar lo que pasó, cómo nos afecta eso, etcétera. Pero también reconocerles a estas generaciones de atrás que gracias a todo lo que vivieron, toda esa dureza, nosotras podemos estar hoy aquí, todo gracias a lo que lucharon, a que siguieran luchando día a día, ¿no? Nosotras podemos estar aquí mirando la vida desde otro lugar. Y eso para mí es tenerlo muy, muy presente, sobre todo porque cuando las cosas no se sanan y no se tienen presente, se repite la historia. Espero que en España no suceda lo de repetir la historia, pero sí que a veces políticamente ya se ve sí. cómo seguimos ahí enganchados en esa dualidad, en esos extremos, para un lado, para el otro, da igual. No hemos sanado la historia de nuestro país, no hemos dado lugar a todas las víctimas que han habido. Entonces, bueno, tener claro que venimos de generaciones donde han habido vivencias muy, muy duras y un trato también hacia la Traumática. mujer y hacia la infancia, hacia los niños, muy traumática. Sí. Entonces, eso es como tenerlo en Claro, cuenta, y sí. ellos, mis abuelos, ¿no? Por ejemplo, que te contaban, ¿no? Esa vivencia de la posguerra, porque mis abuelos vivieron más bien sí, la posguerra y todo aquello. Y muchas veces, ¿no? Mi abuelo refería y mi madre se enfadaba con él, porque decía, ay, papá, no digas esas cosas. Porque decía, a lo mejor cuando nosotros, ¿no? De pequeños, no me gusta algo de comida, no, no quiero, no sé qué. Una guerra tendrías que pasar, ya verías tú cómo te lo comerías, ¿no? Mi madre siempre decía, papá, no digas esas cosas. Pero claro, lo han vivido tan sumamente mal, han visto y encima eso es lo que estamos diciendo, que normalmente un matrimonio tenía un montón de hijos, no como ahora, ¿no? 1 o 2 o 3, así como muy, pero se predominaban muchos, muchos más hijos, ¿no? Y lo que tú dices, no se daban espacio, bastante pena llevaban ya con todo lo que llevaban a sus cuestas, que si se les moría un hijo, ya estando embarazadas o recién nacido, lo que sea, no se les daba el lugar porque habían realmente otras cosas más importantes fuera, ¿no? Y mi abuelo siempre decía que lo tenemos todo.
es que lo tenemos todo ahora, hoy en día, lavadora, tenemos lavavajillas, muchas facilidades, muchísimas que antes no tenían y yo, te lo prometo, hice un trabajo muy bonito que gané incluso varios premios porque es hacer toda la historia, ¿no? de la mujer, la historia de la mujer en España, las oportunidades que tenían, tanto a nivel empresarial como a nivel familiar y todo eso. Y me hizo ganar premios, pero porque vi muchas miradas, ¿no? De muchas mujeres, las oportunidades que tenían y piensas, ostras, es que nos estamos quejando constantemente de que no llego, que no pongo, que no quito. Y antes, vamos a poner con 8 hijos, la que menos, tenía 8 hijos, una casa por delante, cuando no tenían a los abuelos, que tenían que cuidar también, pasando hambres, calamidades, sin dinero, sin voz ni voto, lavando a mano de rodillas y piensas, voy a hablar mal, joder, qué afortunadas que somos hoy en día que lo tenemos todo a nuestro alcance y no lo valoramos y no le ponemos Mm, esa importancia que realmente tiene y vamos como automatizadas y lo que sí que es sí, cierto que algo muy bonito que tenían antes y que ahora lo hemos perdido, ahora hemos ganado muchas cosas en comodidad, pero hemos perdido otra que yo creo que es la más principal, que es tener tribu, esa comunidad, ese apoyo entre mujeres y entre familias, porque mi madre siempre ha dicho, y mi madre no es tan mayor, ¿no? Pero mi madre siempre ha dicho que antes, donde nos hemos criado y ellos también, ¿no? En un barrio, si una vecina se ponía mala o se ponía de parto, las mismas vecinas iban, le planchaban, le fregaban, le cuidaban a los hijos, le hacían de comer. Esa comunidad, ese sostén que ahora no hay. Hay 4 con cosas contadas, las personas que podemos dar mm, un poquito de granito de arena, ¿no? Para que se dé esa comunidad y poder hacer esa red de contacto, pero no hay, no hay. Entonces, si ya bastante, digámoslo así, duro es el día a día, el trabajo, el hacer y el poner, el quitar, si no tienes tampoco una red de apoyo que te sostenga, es muy complicado, porque si vamos a poner la maternidad, ¿no? Aunque tú sepas, ya sabemos que no sabes a dónde vas, es algo que es muy personal, es algo que no todos los niños son iguales, cada maternidad es totalmente diferente y tú lo sabrás que una maternidad ha sido doble, una con una niña solo, quizá un niño era más demandante que otro, todas son muy diferentes, pero si tú tienes una red de apoyo donde decir, ostras, pues me siento así, me siento así, ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué podrías hacer? No hay, lo vives muy sola y antes tenían esa ventaja o ese cariño, ¿no? Ese calorcito. Entonces, me parece súper, sí, súper, súper importante y me siento súper identificada con lo que dices, que hay que tenerlo muy presente, de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos también y sí, tener totalmente. esa seguridad, ¿no? Y el agradecer, para mí, agradecer todo en cuanto tenemos. Tenemos ropa que ponernos, agua que beber, comida que comer, tenemos trabajo, tenemos salud. Ostras, y eso, jolín, lo que tú dices, hace no tanto. Es que 2 días atrás lo teníamos y... No, tenemos vacaciones, ¿no? Ahora casi todo el mundo hace vacaciones, ni que sea en su pueblo. Yo Y da recuerdo igual. que mis padres vacaciones no sabían lo que eran. Como mucho, en Semana Santa 2 días escapábamos al pueblo a ver a la abuela y ya está, pero vacaciones, ir a un hotel o no sé qué, o fuera de España, esto no existía. Y también para mí es importante, ¿no? Tener claro que tenemos derechos, pero que esos derechos hay que mantenerlos, o sea, no los podemos dar por sentados, porque en cualquier momento nos hacen un tasca y se acabaron. Entonces es como, vale, yo tengo todos estos derechos como mujer, aún me faltan muchos, ¿no? Para igualarme, Total. pero de momento tengo estos, entonces tengo que seguir luchando, eh, al menos para mantener estos derechos, ¿no? Y que no vengan a quitárnoslo, ni a menguarnos, ni a hacerme sentir menos. Y ojalá algún día podamos sentirnos también seguras cuando vamos por la calle, ¿no? Etcétera. El otro día vi un reel, ¿no? Que era una mujer cuando va a salir a correr, ¿no? Y salía una chica pues con un top y unos leggings, ¿no? Y decía, ostras, voy demasiado expuesta, me pongo un jersey. Ostras, me pongo solo un audífono para estar pendiente por si se me acerca alguien.
ostras, me tengo que ir ya antes de que me anochezca. ¿Cuántas mujeres no nos hemos visto en una situación así, ¿no? Porque no nos sentimos seguras a según qué horas en la calle o en según qué sitios o según qué ropa. Entonces, bueno, hemos mejorado nuestros derechos, por supuesto que sí, pero ojalá algún día también mis hijas puedan salir seguras por la calle, etcétera. Pero eso sigue Eso impregnado, es porque es como lo que tú muy dices. importante. Sí, porque antes venían pues a violar a las mujeres y eso, ¿no? En el sentido de a nivel externo, no me va a salir la palabra, sino cuando había guerra, cuando esto, ¿no? Pues venían, mataban a los hijos o al marido o violaban a la mujer. Ahora quizá podríamos decir que esas cosas no pasan en el sentido de guerra y eso aquí, al nivel aquí, España, pero seguimos saliendo con ese miedo. Y eso se queda impregnado también, porque cuando yo hago sanaciones de Sí, útero y conectamos con nuestras ancestras, nuestro útero, yo siempre digo que es como una olla que sí, vas metiendo, ¿no? Vas metiendo esa comida, vas cocinándola. Pero jamás en la vida tú cocinarías en una olla, en una sartén sucia, mugrosa. Nunca, jamás, tú no cocinarías con algo sucio. Pero en cambio sí que gestamos desde ese miedo, desde esa, y venimos de generaciones de mujeres violadas, maltratadas, sometidas a todo. Entonces, sí que es cierto que hemos ganado muchos derechos, pero eso sigue ahí impregnado y sigue ahí. sigue Entonces, ahí. Sí, sí, sí. gestamos desde ahí, actuamos desde ahí y seguimos teniendo miedo en muchos aspectos, lo que tú dices. Entonces, súper importante sanar, dar luz y poder quitar todas esas capas que se va creando, que vamos adquiriendo, hacer consciente y poder avanzar. Mm. Y también los hombres, porque al final Total, es un total. trabajo conjunto, no solo de yo como mujer quiero tal cosa y voy a sanar como mujer, sino que los hombres también pueden hacer mucho en este campo, ¿no? En general, cualquier persona puede hacer en este campo muchísimo, ¿no? Entonces es importante, es un trabajo conjunto, no de yo voy sola o las mujeres vamos solas, sino conjunto. Y es Claro, es que a fin de importante. cuentas, Y si quieres hacerlo en pareja, es algo conjunto, porque es eso lo que tú has dicho. Quizá en la pareja hay uno de la pareja que no quiera ser padre. Segundo, quizá en su árbol haya lealtades que él no sepa y que haya que sanar. Y tercero, yo creo que es un punto súper importante que en todos los aspectos a nivel pareja, cuando quieres ser padre y madre, el último, o sea, el olvidado es el hombre, o es la pareja que no gesta, digámoslo así, ya sea si son sí, dos mujeres o sea sí, una sí, pareja homosexual, ahí heterosexual. Entonces, la pareja que no gesta es el último olvidado. O sea, es increíble, no se les tiene en cuenta nunca. Eh, Nunca se les pregunta cómo están ni cómo lo están viviendo, porque a fin de cuentas yo siempre digo que se tienen que hacer los fuertes y vivir desde el exacto. tengo que ser fuerte, tengo que llevar esto, sobre todo los hombres, que vienen desde esa carga de que no han estado presentes, que han sido figuras ausentes por trabajo, porque tenían que ir a la guerra, porque todo, volvemos a la conversación. Entonces, venimos con eso impregnado. ¿Qué pasa? Tengo que ser el fuerte, el que sustenta, el que... Todo desde ahí. Entonces, cuando tú vas a un médico, a una clínica o a un médico normal, cuando ves, oh, no puedo ser padre, no puedo ser madre, ¿qué nos pasa? Miran a la mujer por y para todo. Al hombre le hacen un seminograma y si no sale bien el seminograma, pues le dan unas vitaminas, una cierta de cosas, y si no, les traen los espermas, seleccionan los que son buenos y chimpum. Ya, a la mujer pasamos por un montón de pruebas, un montón de procesos, la estimulación, no sé qué, no sé cuánta. Claro que nosotras nos castigamos mucho a nivel físico, a nivel psicológico, pero que la persona que tenemos al lado también lo pasa, Sí, porque no es sí, sí, agradable verte cómo te totalmente. pinchas, la bomba de hormonas que eres andante cuando estás en esos procesos, y esa persona te tiene que sostener y a lo mejor ni él sabe, ni puede sostenerte a ti, ni sabe cómo sostenerse a él mismo, pero así, y aún y así está presente y muchas veces les exigimos, ¿no? Es que no está presente, es que no me haces caso, es que no sé qué, es que no quiere ser padre. Sí, a lo mejor la criatura sí que quiere ser padre, pero es que o lo hace por nosotras, aunque no quiera, lo hace por nosotras porque es lo que nosotras queremos, o al revés también puede pasar, o lo hace, pero no, ni sabe cómo hacerlo, ni sabe cómo sostenerte, ni él se sostiene tampoco. Muy complicado. Entonces es súper importante lo que dices, que es un trabajo de dos.
Sí, es un trabajo de dos, de que cuando yo necesito sostén, él pueda estar, pero cuando él lo necesita, tú también puedas estar. Y al final, si no, también buscar tribu, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mi proceso de reproducción y todo fue muy solitario, estábamos solos. Nosotros lo decíamos sin ningún tipo de reparo, que estábamos en reproducción asistida, no teníamos ningún problema en ocultarlo, siempre lo hemos dicho abiertamente porque pienso que puede ayudar exponerlo y que, ¿no? Y encontrar otras personas que también viven lo mismo o parecido. Y él era el que me ponía las inyecciones, íbamos solos a los médicos, todo lo vimos solos, entrar al quirófano, salir del quirófano, todo, las pérdidas, cuando te llaman y te dicen que no hay nada que hacer, cuando la beta te sale mal, te sale negativa, ¿no? Todo lo hemos vivido solos. Y sí que es verdad que nos ha servido para darnos mucha cuenta de las personas que teníamos alrededor, hasta qué punto realmente eran personas, pues no sé, que estaban con nosotros más allá de cierto interés o no sé cómo explicarlo, pero sí que personas que a día de hoy ya no están en nuestras vidas, ¿no? Entonces entiendo que si para las malas no estamos, pues a veces luego para las buenas pues tampoco hace falta, ¿sabes? Bueno, yo Porque siempre digo para que las para una buenas, fiesta todo el mundo es bueno. exacto, Para ir a una fiesta todo el mundo es bueno, pero pero es realmente para... incómodo. Sí, sí, Es sí, incómodo sostener el dolor de otro, ¿no? eso Es es. incómodo, no nos han enseñado tampoco a sostenerlo, ¿no? Y no se trata de que todos tengamos que ser terapeutas. Simplemente, si alguien lo está pasando mal, lo escucho, no emito juicio y aquí estoy para lo que necesites, en qué te puedo ayudar. Y ya está, no se trata ni de solucionarle la papeleta, ni dar lecciones, ni nada de nada, pero no nos han enseñado a sostener ese dolor. Entonces se nos hace muy difícil cuando alguien viene y nos cuenta que le está pasando mal por lo que sea, porque se separa, porque no puede gestar, porque yo qué sé, se le ha muerto a alguien, no nos han preparado para ello. Entonces desaparecemos. Esto es lo que la persona tiende a hacer. Cuando hay problemas, desaparecen y tú te encuentras ahí muy sola y es triste porque cuando además estás pasando por momentos de reproducción asistida o de diferentes gestaciones y luego ya lo consigas o no lo consigas, tener una tribu es muy necesaria. A mí me ayudó un montón. En aquel momento eran grupos de Facebook, hoy día no sé cómo funciona, pero encontrar una red de apoyo en un grupo de Facebook que todas las chicas vivíamos tratamientos de fertilidad, algunas solas, otras en pareja, ¿no? Diferentes tratamientos y nos íbamos ayudando, ahora estoy aquí o ahora estoy allá, estoy pasando por esto, o me siento hoy súper triste, no me puedo levantar de la cama, ¿no? Ese fue mi sostén, ese grupo de Facebook. Y después, cuando tuve mis hijos, que también era muy importante esa tribu, que tampoco la tuve, para mí fue muy importante también los grupos de lactancia que hay en los ambulatorios, en los centros de Sí. salud y tal. Y a raíz de ahí conocí unas chicas y tal que también tenían mellizos o gemelos y creamos un grupo solo de maternidades múltiples a la vez, ¿no? No múltiples de hijos, uno un año y otro, sino mellizos, Sí. trillizos, etc. Exacto, porque es muy diferente la maternidad realmente cuando tienes dos de golpe a cuando tienes uno. Es que no se puede igualar, es distinta, porque son dos bebés llorando o dos bebés necesitando, ¿no? No es lo mismo. Entonces, creamos ese grupo y la verdad que también fue para mí una gran salvación en ese momento. Pero es eso, gracias a las redes, ¿no? Yo pude encontrar como esas dos tribus en esos dos momentos de mi vida, pero eran redes pues en online o digamos no de carne y hueso, por así decirlo. Pero a mí me ayudaban un montón, de verdad te lo digo, ¿eh? Porque al final era, Hay momentos hostia, que dices, ostras, por lo que tú dices, a nivel emocional, pues estoy desbordada, o quizá a mi hijo le duele la tripa, ¿qué puedo hacer? Contando de que es chiquitín, o en momentos de fecundación, porque estás pasando por un proceso de que te estás, que si la punción, que si no sé qué, pues me siento así, me siento así. Es normal que alguien te diga, pues normal, yo también posé por ahí, o la otra, es que es lo que estamos diciendo, que la tribu y la comunidad, eso se ha perdido. Y tener esa red de apoyo y totalmente. poder crear estos espacios para dar luz y dar voz a todas esas personas. Y lo que a mí me gusta mucho decir es que no están solas, que no están solas, si buscan, no están solas. Entonces, me pareció muy bonito crear este proyecto para que al menos, ya que no podemos juntarnos todas todos los días, que si alguien nos escucha y está escuchando esto y vea
pues ostras, mira, Joana y María estuvieron hablando, pues sí, me siento identificada con ese momento, que sepan que pueden contactar conmigo, que pueden contactar contigo y que podemos hacer, que les podemos dar aliento. Simplemente nadie, nos hemos vuelto como que si damos un consejo, damos ese sostén, tenemos que cobrar y no es así. O sea, si alguien viene y me pregunta, o a ti, mira, Joana, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue tu proceso de fecundación? ¿Cómo lo gestionaste? Pues mira, lo gestioné así. Somos personas y bajo nuestra experiencia, si te puede Totalmente. ayudar, te puede dar ese aliento, ese sostén y esa tranquilidad, pues bienvenido sea. O sea, es maravilloso y quizá en otro momento lo necesito yo. Y tener ese toma y dame, ¿no? El dar y recibir que decimos, y no desde ese interés y desde ese, si yo te doy, tú me tienes que dar algo, al contrario, lo que estábamos diciendo, para una fiesta todo el mundo es bueno, pero cuando viene realmente lo que para ti es un problema, que sepas que alguien, a una voz de teléfono o una llamada o alguien de quedar, lo que tú dices, de carne y hueso, que pueda tomar un café contigo y decir, pues está bien, es normal sentirse así, desahógate, no pasa nada. Sí. Y todo lo que fluya, pues que es maravilloso, ¿no? Entonces, Sí. Yo hace poco participaba, bueno, ahora un año participé en un programa online también y allí luego había un retiro presencial y en aquel retiro pues conocí en persona pues todas las personas del proyecto online. Y había un chico, ¿no? Pues que estaba en un momento a punto de romper con su pareja, pero que también es la madre de sus hijos, estaban dando como la última oportunidad. Y hace poco me contactó por mail y me dijo, hey, Joana, finalmente hemos roto, no seguimos adelante, pero yo en el retiro le había comentado que tanto si llegaban a reconciliarse y seguir adelante como si no, pues que había algún ritual que se podía hacer, sobre todo si rompían, un ritual para dar lugar a todo esto, ¿no? Y que cada uno pudiera seguir su camino. Y entonces él me contactó, me dijo, y Joana, finalmente, pues con la madre de mis hijos, cada uno como pareja, pues ya no estamos juntos, tal. Me gustaría, si me puedes decir qué ritual puedo hacer. Oye, yo ya no estoy perteneciendo en ese programa, pero si te tengo que pagar algo, me lo dices. Y yo le dije, no, yo tampoco ya no participo en ese programa, pero mira, lo que puedes hacer pues es esto, ¿no? Es un ritual, bueno, se lo expliqué todo. Y es lo que tú dices, al final, sí, vale, yo quiero vivir de las constelaciones, de estas terapias, de este acompañamiento, pero si alguien ya ha trabajado también conmigo, que al final sé que lo ha estado pasando mal, que yo ya lo conocí en ese programa, que ya estuvimos teniendo esa conversación, yo no le voy a cobrar ahora por decirle un ritual que pueda hacer de una carta, ¿me entiendes? Es como, yo también si lo paso mal y rompo con mi pareja, seguramente económicamente también me quedo, ¿no? Dañada, porque al final no es lo mismo, ¿no? Entonces, si encima no tengo que ir invirtiendo, si alguien viene y generosamente me ofrece algo, una ayuda, un sostén, un ritual para que yo pueda caminar y pueda cerrar esa herida, porque al final hay una herida ahí cuando yo uy, no se te escucha ahora, Joana. entró una llamada, juraría que le había pagado, pero lo malo de estar con el móvil Cosas haciendo del directo, no cada pasa nada. cosas del directo. Bueno, pues esto, que cuando rompes con una pareja, si alguien te puede dar un poco de mirada, te puede dar un poco de luz, te puede dar algo de tranquilidad, de apoyo, para que tú puedas sanar esa herida de otra manera, con otra mirada, pues jolín, pues se agradece, ¿no? Y al final, yo mucha gente también me contacta por Instagram. Está claro que si no te conozco de nada y me empiezas a contar tu vida, claro, es que no lo sé, a veces también, ¿no? Me preguntan, una vez una persona me preguntó, si sufro depresión, ¿qué significa? A ver, pues no lo sé. ¿Sabes qué significa? Yo no lo sé. O sea, en constelaciones no tenemos el libro mágico que lo abres y la depresión significa que miras no sé qué, yo qué sé. Si tienes una pérdida gestacional significa que no sé cuánto. No, no lo sabemos. No, cada caso es un Hay mundo. como claro, cada caso es un mundo, hay un gran abanico de coincidencias, ¿no? De coincidencias, de que mucha gente que sufre depresión, pues normalmente son cosas del pasado, pero ves a saber, el pasado, ¿será que no hay gente en el pasado, ¿no? O ella misma como persona no ha vivido cosas. Entonces, hay que mirar caso a caso. Entonces, sí que es verdad que si me contactan a veces por privado, pues les digo, no lo sé, tendríamos que hablar o hacer una sesión y entonces ver, ¿no? Pero ahora
si me preguntan, oye, he tenido una pérdida gestacional y quiero darle un lugar, pues ahí sí que le voy a decir, pues puedes hacer esto, ¿no? Porque además ahí pues resueno mucho también, lógicamente, con las pérdidas que yo he tenido y si le puedo dar un poquito de luz a alguien, un poquito de paz, pues bienvenida sea. Total, totalmente. Pues me parece maravilloso todos los temas que hemos hablado. Podríamos estar aquí horas, porque por mi parte a mí me encanta y poder tener esos puntos de vista y cuadrar otros, ¿no? Así que me gustaría, como a modo último y para despedirnos, ¿qué te llevas de este espacio? Y cómo pueden encontrarte y bueno, cómo pueden localizarte para que si alguien ha resonado contigo, pues que sepan, pues mira, yo a Ana la puedo encontrar aquí, le puedo enviar un mensaje y podemos hacer ese trabajo juntas. Ujú. Me llevo me voy muy llena de amor, la verdad, porque bueno, cuando hablo de constelaciones a mí me encanta. Y cuando hablo de esas constelaciones, de todo lo que me han aportado, todo este proceso que he ido haciendo con ellas, pues la verdad que me siento muy llena de amor. Así que te agradezco muchísimo, María, de nuevo que me hayas dado esta oportunidad. Y me pueden encontrar en Instagram, Joana-constelaciones familiares, y también en Google, también estoy, si ponéis Joana Constelaciones Familiares, también aparezco y me pueden enviar un mensaje, también está mi teléfono de contacto. Esas dos fuentes son las principales por las que me pueden localizar. Bien, pues muchísimas gracias por darte la oportunidad de estar y por dármela a mí de poder estar aquí contigo, de también aportar tu granito de arena y dar luz a todas esas mujeres que estén pasando por ello. Y, y que nada más, que muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Un Te mando un abrazo. besito. Igualmente.